Sube el dólar de golpe, ¿verdad? ¿Cuánto subió? A ver, el blue subió de repente 2 pesos, esto que decimos de golpe, está en 379 en este momento el dólar blue, pero hay una foto que me parece que es interesante de mirar hoy, María Laura, además del blue. Todos los dólares están subiendo y están subiendo con bastante fuerza, más de un 1%. El dólar MEP, el dólar bolsa, está subiendo también el contado con liquidación. Prácticamente no hay ningún valor del dólar en este momento que esté quieto. Te diría además que miremos la brecha. Este dólar a 3.79 en este momento representa tristemente un número redondo. La brecha con el dólar mayorista es exactamente del 100% en este momento. A ver, repasemos los dólares financieros también, si te parece. 3.79 está ahora el blue. El MEP, el dólar bolsa, 356,87, que es el dólar al que accedes comprando y vendiendo bonos. Compras un bono en pesos, lo vendes en dólares y accedes de esa manera al billete. Es un trámite complejo, ¿no? Claro, también hay que explicarlo. Es un trámite complejo, pero que muchos ahorristas ya se han acostumbrado. ¿Qué pasa con el contado con liqui, que es el que podés usar para sacar El contado con liqui tuvo plata. una suba, después se calmó y ahora está volviendo a subir de vuelta y está en este momento en 365,85. ¿Por qué marco específicamente los dólares financieros? Por lo que pasó ayer. Porque en un momento el gobierno salió a intervenir al mercado, salió a intervenir comprando bonos en un momento en que los bonos estaban cayendo. Una operación de repente en el medio de la rueda de 200 millones de dólares que se comunicó por tweet, algo muy extraño y que el mercado todavía lo está analizando. Bueno, a pesar de eso, subió un poquito, se frenó porque estaba subiendo mucho en ese momento el riesgo país, porque los bonos argentinos estaban cayendo mucho. A pesar de eso, hoy volvemos a tener una turbulencia en los dólares financieros que dependen del mercado de bonos, por eso lo marcamos, ¿no? Tendríamos que calcular la brecha, porque está en el 100% ya. La brecha del blue en este momento está 100% con el mayorista. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en estos momentos? El dólar oficial... Entiendo que no importa, pero sí importa la brecha, que es este retraso el oficial gigantesco. Está 196,93. No llega ni a 200, fíjense. Exactamente. Bueno, estamos siguiendo los mercados y tenemos la suerte de tener a Iván Carrino con nosotros, este economista que más de una vez nos guía. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando ahora con el dólar? Hola María Laura, ¿Cómo hola estás? Rubén, ¿cómo andas? Bueno, ahí lo que estaban diciendo ustedes, digamos, siempre hay que poner las cosas en un contexto. Es un movimiento de un 1%, incluso menos del 1%, o sea, no me alarmaría tanto. Pero sí lo estamos viendo subir de una manera impresionante, ¿no? En enero subió un montón. Sobre todo el mes de enero fue fuerte la suba. Sorpresiva también. Sí, pero bueno, el año pasado, cuando vos haces el cálculo de todo el 2022, lo que tenés es una inflación que subió 98% y el dólar subió 60 y largo, ¿no? Cerca de 70. Entonces... Eso es lo que es interesante de comparar, dólar versus inflación. Y si vemos en el 2021 lo mismo, en el 2021 la inflación estuvo cerca del 60 y el dólar paralelo aumentó menos de 40. Entonces tenés un dólar que está corriendo detrás de la inflación, entonces no me molesta tanto, digamos, que suba, que por un mes le gane a la inflación, como fue en el caso de enero, ¿no? Que subió al cerca de 8 ¿Y ahora cómo está, claro, si lo comparamos con la inflación, Iván? Bueno, ¿está arriba o debajo de la inflación? Para que la gente entienda, el blue. A ver, está subiendo menos que la inflación en este proceso de los últimos 2 años. Hay que entender que lo que pasó con el dólar, especialmente después de 2018, fue que sí, se catapultó. O sea, tenemos un dólar que se ha multiplicado por más de 10. Acordémonos que estaba en 18, 20 pesos. Estamos casi en un dólar de 400. Estamos hablando de casi por 20. Pero eso fue un salto tremendo que tuvo en el 18, en el 19 y también en el 20. Entre 2021 y 2022, ese dólar en términos de la inflación está cayendo. O sea, el dólar en términos reales cae. ¿Por qué? Porque los precios le ganan al dólar. Pero es esperable eso después de semejante debacle que tuviste entre los últimos 2 años de Macri y el primer año de Fernández. A nosotros nos impresiona mucho cuando sube el dólar, nos asusta, nos conmueve, entendemos que puede venir algo malo, digamos. ¿Vos no estás asustado con esta subida? Es que, a ver, no, cuando el dólar sube tan fuerte como ha pasado en nuestra historia reciente, es el reflejo de algo malo. O sea, es el síntoma de que las cosas salieron mal. Y después tenés la consecuencia. Una de las más duras consecuencias de la devaluación es la pérdida del poder de compra del salario. O sea, el argentino promedio que trabajaba en el sector privado en el año 2017-2018 ganaba $1.000 por mes. Hoy araña los $600. Ahí está el tema.
Entonces, ¿cuántas cosas se compra esa persona en el mundo? Bueno, un 40% menos de lo que compraba antes. Ahí está el problema principal de esto. Ahora, vos me decís, el dólar está en 3.79, bueno, estuvo en 3.88 hace una semana, o sea que estamos en los niveles normales, qué sé yo. ¿Y en cuánto debiera estar, digamos? ¿Hasta dónde tenemos que mirar o hasta qué número tenemos que mirar para no preocuparnos? No, o sea, digamos, es una pregunta difícil porque es como que me digas, ¿y cuánto tiene que costar el kilo de azúcar? Bueno, más o menos lo que la oferta y la demanda establezca. Donde sí puedo hacer. Pero digo en relación a la inflación, seguimos eso, seguimos. Vos viste que cuando hay una disparada del dólar blue, bueno, mirá, tiembla todo. Te tiro. Viste que un referente de la oposición dijo que el dólar iba a estar a 400. García Moritán, ¿no? El bueno, dólar García ya hace un montón de tiempo. Bueno, seguro que ahora dice una cifra más ahí está alta. bien que vos digas eso, claro, porque a 400 en algún momento va a llegar. El tema es si eso es mucho o poco. Claro. Si hubiera llegado a 400 cuando él dijo que era septiembre del 2021, era mucho. Era un delirio. Si llega ahora, si vos llevas esos 400 de septiembre del 2021 a hoy, estamos cerca de 900. Si hubiera seguido la inflación, o sea, imagínate que si llega a 400, estamos muy por debajo de eso. Digo para tener una idea. Ahora, donde sí se puede hacer una afirmación muy contundente y sólida sobre un dólar que no representa la realidad, es el oficial. Es el mercado oficial. Eso claramente no es un problema de si siguió la inflación o no la siguió, que no la siguió. Es un problema de que la gente no puede comprarlo. Entonces, hay una restricción para la compra, entonces vos no tenés realmente noción de que, o sea, tenés la noción cierta de que ese precio está fuera de la realidad económica de la Argentina. Bueno, estamos siguiéndolo igual, ¿no? Sí, El sí. tema. Sí, sí. Y no es para preocuparse, dice Iván. No, Todavía. Porque, a ver, es cierto que, como decía yo recién, tiene cuerda para seguir a la inflación todavía. De hecho, quienes estuvieron decidiendo si se quedaban en dólar o pasaban a plazo fijo, el año pasado ganaron con el plazo fijo. Exactamente. Porque la tasa en pesos fue superior al rendimiento del Pero dólar. viste que nosotros nos preocupamos, así que seguilo de ser. No, siempre, por supuesto. Les quiero contar que Iván Carrino preparó un informe que es muy interesante. Según él, la inflación en la Argentina, si es que luchamos contra la inflación, se va a bajar recién, escuchen este número, en 2031. 2031. Faltan un montón de años si es que hacemos un trabajo para bajar la inflación. Él estudió los países que bajaron la inflación y cuántos años tardaron para bajarla realmente, los que se lo tomaron en serio, los que más o menos. Vamos a ver una placa que un poco representa, ahí está, los países que tardaron más en reducir la inflación. Hay una placa muy larga, él nos acercó un montón de datos, pero les queremos contar porque estamos muy preocupados por la inflación, estamos muy angustiados y no entendemos lo que pasa, no entendemos cuál es el precio de las cosas, ni cuál va a ser la referencia, ni cuándo va a parar, porque cuando negociamos un aumento en el salario, no se llega tarde, se llega recontratarde, porque después aumenta y ya no alcanza para nada. No hay nada nuevo en lo que les estoy diciendo. Presten atención a estos números. Estos son los países que más tardaron en bajarlo. ¿Nos explicas, Iván? Bueno, qué linda quedó la placa con las banderas. Muchas gracias. Nuestra agradezco. producción es excelente. Ahora, es lindo, pero es grave. No, obviamente. El último, me agarro del último, Sí, Costa Rica, claro, 27 años claro. para bajarlo. O sea, básicamente lo que intentamos hacer fue dar un número estimado de en cuánto podría la Argentina bajar la inflación. Pero bueno, todo eso también hay que agregarle definiciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir bajar la inflación? Bueno, quiere decir que por 3 años consecutivos la Argentina va a tener una inflación de un dígito, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo encontrás eso en la experiencia internacional? Analizamos desde el año 1980 hasta la actualidad países que hubieran tenido inflaciones similares a las de Argentina en el 2022, ¿sí? Entonces, Rusia, Israel, México, Sí. Ecuador, Perú, Sí. en algún momento, desde los 80 hasta hoy, tuvieron una inflación similar a la que la Argentina tuvo en el 2022. Lo único que ¿sí? tuvo similar, según lo que estuve viendo, es Costa Rica, que tuvo como un 82, ¿no? En tu Sí, informe, sí, leyendo tu informe. Sí, pero los otros países ¿También? tuvieron entre 80 y 200. Ok, entonces vamos a concentrarnos en eso. Por eso- Para llegar a reducirlo Claro. hay que hacer un trabajo. Obviamente, no, pero ¿Qué por eso no se está haciendo? Pero sí, claro, obvio. Pero es importante, digamos, la inflación no es un fenómeno argentino, es un fenómeno que ocurrió en muchos periodos de la historia en otros países. Sí. Ahora, otros países lo resolvieron. Y lo que yo quiero decir es, ¿y cuánto tardaron en resolverlo, Sí. no? Y ahí tenés el promedio, 9,5 años. O sea, 9 años y 6 meses en promedio todos estos países. Algunos más, 27. Ecuador tardó 2 años, por ejemplo.
Claro, pero Ecuador dolarizó, ¿no? Ecuador dolarizó su economía. Puso $1, un peso cerró el Banco Central, dolarizó su economía, distinto, adoptó otra moneda. Es comparable. Es muy Claro. interesante. Nosotros no vamos a dejar de hablar de la inflación con Rubén durante todo el año. No solamente porque la padecemos, sino porque estamos militando que se ocupen de la inflación de una manera, como verán, diaria. La inflación se puede reducir. Estos países que vamos a ver en la placa otra vez y que nos está trayendo Iván en su informe, lo lograron. Tardaron años, muchísimos. Él dice que la Argentina se puede reducir recién en 2031 si se trabaja para bajar la inflación. ¿Entienden lo que es 2031? Son 8 años enteros más 2023 serían casi 9. Sí, son 9 años y medio. Bueno, también es una invitación a la paciencia, ¿no? O sea, suelo insistir cuando me preguntan estos temas que los problemas de la Argentina no se pueden resolver de un día para el otro. Es verdad, digamos, ojo, si mañana dolarizáramos la economía, sí, bajaríamos muy rápido la inflación, ¿no? Si mañana adoptáramos un tipo de cambio fijo, tipo de la convertibilidad, sí, bajaríamos rápido la inflación. Ahora, como me parece que esas opciones no están sobre la mesa política, seguramente se intenten hacer otras cosas. Bueno, si se hacen otras cosas, va a haber que tener paciencia. Ahora, si se hacen las cosas bien, los resultados van a llegar, pero va a haber que esperar. Ahora, ¿sí? es muy impresionante lo que decís. Si se hicieran las cosas bien, recién en 2031. Si Así se es. hacen mal, quizás nos pasa como Costa Rica y Totalmente. tardamos 30 años. No, totalmente. E incluso podemos tener un deterioro de la situación, digamos, ¿no? Si siguieran prevaleciendo en Argentina las ideas de, no sé, Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011, bueno, probablemente no resolveríamos de ninguna forma la inflación. Ahora, yo escucho al secretario, al viceministro de Economía que dice, tenemos que reducir el déficit fiscal, tenemos que reducir la emisión monetaria. Bueno, son palabras, aunque sea en el sentido correcto, porque cuando vos ves cómo resolvieron estos países la inflación, que la resolvieron, bueno... ¿Fue de este modo? ¿Fue reduciendo la emisión? Hay un consenso muy fuerte Sí. que reformas monetarias y fiscales son condimentos necesarios. Estamos hablando de fórmulas que no son discutibles, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que no se pueden seguir discutiendo, que son así. Para bajar la inflación hay cosas que hay que hacer. Hay cosas que entre los economistas están absolutamente sabidas. Y es bueno repetirlo, no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Son, ¿no? Es la manera de hacerlo. Y han aplicado a países con diferentes sesgos ideológicos en diferentes periodos del tiempo y han llevado los mismos resultados. Pero lo que dijo Rubinstein, vos lo dijiste mejor. Lo dijo, no se está haciendo. Algo se está haciendo. ¿qué? Si vos comparás, por ejemplo, el déficit fiscal que tuvo la Argentina en el año 2020, que fue Sí. 7% del PBI, un escándalo, hoy es mucho más chico, ¿no? Hoy está alrededor del 2,5. Y se supone, y todo el Congreso firmó, que este año vamos a tener 1,9. Entonces, si eso efectivamente ocurre, bueno, vamos a tener que decir que el déficit fiscal está cayendo en la Argentina. Entonces, hay algunas cosas que están pasando de manera lenta, de manera gradual, con palos en la rueda, con internas oficialistas y esos problemas que siempre vemos, pero más o menos parece que se está Esto haciendo. que dijo Juntos por el Cambio, ¿no? Cambiamos el punto de vista ahora, de que es una bomba. Sí. Bueno, ¿Qué es lo que pensás? ¿Exageró? ¿Es así? hay una situación innegable que es que hay vencimientos de deuda que hay que pagar, ¿no? Cuando asumió Alberto Fernández, también denunció que había una bomba de endeudamiento. ¿Y cómo la resolvió? Bueno, le dijo a los acreedores, discúlpenme, pero a ustedes no le voy a pagar. Bueno, eso es grave. Eso fue lo que llevó al riesgo país de la Argentina desde 900 puntos a 2.000 puntos y lo que catapultó el dólar también, ¿no? Bueno, una situación parecida cae en el año 2023. Hay vencimientos de deuda y hay que pagarlo. ¿Lo vas a pagar? ¿Cómo los tenés que pagar? Tenés que hacerte de recursos. Entonces, el mensaje que está transmitiendo la coalición opositora, entiendo, es, miren muchachos, no nos dejan la cosa fácil. Para pagar la deuda, yo necesito superávit fiscal. Y para obtener superávit fiscal, lo que necesito es hacer un ajuste en el gasto público o subir los impuestos. Este año no lo van a hacer, el ajuste. Este año, si lo hacen, va a ser en una medida pequeña en línea con lo que dice el Iván, presupuesto. Además de eso, y me parece que la denuncia tiene que ver con esta cuestión, también está una necesidad que tenés mes a mes durante todo este año, Banco Central por un lado, Tesoro por el otro, que tienen que ir a buscar algo así como 2 billones de pesos o un poco más, porque los intereses siguen subiendo, al mercado. Y eso, el mercado se lo va a prestar o no, de acuerdo a la confianza que tenga el gobierno. Ahí hay una bomba, y está claro que hay una bomba. Sí, sí.
pero lo que quiero decir es que es la misma bomba que existe, digamos, que existía antes. O sea, también Argentina tiene un problema. Tiene un problema como país, Argentina, que es nadie nos quiere prestar. Ningún gobierno ha inspirado la confianza para generar préstamos de largo plazo a baja tasa de interés. Entonces, ¿cómo se endeuda el gobierno argentino? A corto plazo, a alta tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Y que en 3 meses me tenés que pagar. Exacto. Y entonces, hay un problema estructural, o sea, pero que no es estructural, que tiene que ver con que por mucho tiempo de nuestra historia, los gobiernos argentinos no pagaron la deuda, defaultearon, la licuaron, ¿sí? Y bueno, y eso implica que, bueno, eso, tenés que pagar a corto plazo, vencimientos de deuda, que pagan altísimas tasas de interés. Bueno, obvio que es un problema, obvio que es se le puede llamar bomba a punto de estallar, ¿sí? Ahora, la oposición, si se transforma en gobierno, puede resolver este problema. Primero, encarando reformas fiscales y monetarias. Pero por otro lado, comprometiéndose a que va a pagar los compromisos de deuda a como dé lugar. Y eso inspira confianza y eso baja el riesgo país y eso te permite renovar la deuda, ¿no? O sea, por ahí es medio técnico y confuso, pero... Sí, no sabemos de economía, pero vamos aprendiendo. No quiero dejar de decir esto, lo vamos a usar durante todo el año. Este informe que nos acercó Iván y que hizo con tanta seriedad es recontra importante para que no haya fantasías, ni de que alguien viene y le arregla la inflación de un día para el otro, ni de que se está arreglando. Hasta 2031 si hacemos las cosas bien, todas las cosas bien, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos que empezar a mirar que hay que hacerlas porque si no, estamos condenados. Sí, bueno, obviamente. Ya hemos padecido una condena que es que mientras el Fondo Monetario dice que la inflación en Latinoamérica pasó a los libros de historia, ¿sí? La Argentina en los últimos 10 años tuvo inflación de 2 dígitos. O sea, ya estamos padeciendo la condena por haber hecho las cosas mal, por haber abandonado la independencia del Banco Central, por gastar más de lo que se ingresa, ¿sí? O sea, todas esas cosas ya las vivimos, ya son un problema en la Argentina y si no se toman cartas en el asunto, los problemas no se van a resolver. Bueno, mientras tanto la gente no sabe qué hacer con la plata. ¿Qué es lo que hace? La gasta. Cuando le sobra un poquito, claro, ¿no? Algunos no llegan a fin de mes, ya lo sabemos, la mayoría, o está complicado o tiene que restringir los gastos, pero hay quienes dicen, si me queda un mango, ¿qué hago? El que no la quiere gastar y le queda algo, esta es la pregunta que se hacen ahora, ¿no? Sobre todo con el valor del dólar. Bueno, recién lo mencionábamos, fíjate los números. A ver, ¿qué pasó el año pasado? Si vos tenías, el 1 de enero, tenías que decidir qué hacías con la plata, tuviste durante todo el 2022, si la dejaste en pesos, un depósito en pesos, te rindió algo así como el 75%. De acuerdo al banco, obviamente esto cambia. Si la dejaste en dólares, te rindió casi el 70, Iván, que fue lo que dijimos recién, sí, ¿no? sí, Más sí. o menos. Alrededor del 70. Ahí lo tenemos, 72 para hacer el número finito. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Y acá me parece que es lo que la gente está interesada. Si hoy vos ponés 100.000 pesos en plazo fijo en el banco, te está llevando unos 6.200 pesos mensuales, porque la tasa que te está pagando el banco, cuando vos la dividís, más o menos te está dando alrededor del 6% en pesos. El problema es, ¿va a ser negocio o no va a ser Pero negocio? claro, dejar eso este plazo estamos fijo? esperando, que nos digas qué conviene. Bueno, si vos tomás el salto como los que marcamos hoy, 2 pesos un día, 3 pesos un otro, sube el 8, de repente decís salgo corriendo y me voy al dólar, no me quedo en pesos. Ahora, la pregunta, y también esto se lo podemos hacer a Iván, en un año electoral, donde vas a tener prácticamente elecciones desde febrero, bueno, ahora ya tenemos la Pampa, la primera, elecciones todos los meses. Eso va a marcar que la temperatura electoral va a subir y va a bajar. ¿Me puedo exponer a dejar en pesos durante 30, 90 días, 180 días en el banco en plazo fijo? La verdad que hoy eso no lo puede contestar nadie. Yo no me expondría, pero no sé qué dice Iván Carrino, que para esto vino también. Bueno, yo acá, para responder esta pregunta, voy a citar a un amigo que es Claudio Suchovicki, a quien admiro, le mando un abrazo, que dice, si vos querés saber cuánto va a valer el dólar el lunes, llama el martes. ¿Sí? Claro. O sea, entonces, No se puede saber. ¿cuál es la respuesta a esto? Vos podés anticipar, vos podés jugarte, es hacer apuestas. Tomar decisiones sobre el futuro es hacer apuestas sobre escenarios futuros que no conocés. Y está muy bien lo que dice Rubén. Bueno, en los años electorales el dólar suele ganarle a la inflación, qué sé yo. Bueno, puede ser, es un elemento para decidir. Ahora, ¿qué le digo a mi prima cuando me llama y me dice, che, no sé qué hago, cobré una indemnización? ¿Sabes lo que le digo? Bueno, mitad y mitad. Poné un poco en plazo fijo, poné un poco en dólar, comprate algunas acciones.
el consejo tradicional del economista o el analista de No te inversiones... juegues por una cosa. Diversificar. Porque justamente, si mañana el dólar no sube y pusiste todo en dólar, te vas a querer matar. Si mañana el dólar sube un montón y pusiste todo en plazo fijo, te vas a querer matar. Bueno, ¿sabes qué? Para dormir tranquilo, un poquito en una cosa, un poquito en otra cosa y listo. ¿Sí? Me parece como lo más razonable. Lo otro se lo dejamos a los expertos en finanzas. Cuando vos ves que todo aumenta de esta manera tan furiosa, ¿no? Permanente, ¿crees que hay cosas que ya podríamos estar haciendo que no estamos haciendo o que no está haciendo el gobierno, digamos, nosotros no hacemos nada, en relación a los precios? Bueno, sí, claramente. O sea, el gobierno, ya vamos entrando en el último año de gestión y la verdad es que en el 2019 era para empezar a tomar medidas duras contra la inflación, hacer una reforma fiscal, una reforma monetaria. No hicieron nada de todo eso. O sea, antes de que empezara la pandemia, el Banco Central bajó la tasa de interés en un contexto de altísima inflación, 27 puntos. Sin excusa de nada, no había ni pandemia, ni guerra, ni nada. Entonces, bueno, claramente se encararon mal las cosas, se encararon tarde. Y recién después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina empezó a tomar algunas decisiones que están por lo menos en línea con la normalidad. Y hoy, que vienen y empiezan las campañas, Rubén, recuerda que pronto hay elecciones en la Pampa y vienen todas las anuales y que hay que quedar bien con el electorado y que hay que seducirla porque frente de todo está complicado. El gobierno está complicadísimo, la gente no aprueba el gobierno en su mayoría. ¿Alguna cosa van a hacer en relación a la inflación? A ver, ese es el gran talón de Aquiles de esta circunstancia, ¿no? Y voy a recordar una experiencia del pasado de la Argentina, que es el del Plan Austral, que está bastante bien explicado por este sociólogo Juan Carlos Torre en su último libro, donde cuenta las experiencias de cuando él estaba ahí en la mesa económica, ¿no? Y el Plan Austral tenía algunas medidas razonables, ¿no? Ajustar el déficit, bajar la emisión monetaria, subir la tasa de interés, la cosa ortodoxa, lo que más o menos había que hacer. ¿Y qué pasó? Y llegaron las elecciones. Y cuando llegaron las elecciones, la militancia del alfonsinismo decía, no, necesito más gasto público, porque tengo que ganar las elecciones. Bueno, y eso terminó en un desastre. Se abandonaron todas las metas fiscales, todas las metas monetarias, y terminamos en una hiperinflación. Entonces, ¿digo que va a haber una hiperinflación? No, pero digo... Puede que no bajemos la inflación si la presión política de ganar las elecciones hace que abandonemos metas fiscales, metas monetarias, que bajemos la tasa de interés cuando no hay que hacerlo. Bueno, ¿por qué sube la inflación como subió ahora, no? Conocimos la inflación de 7,3 de la ciudad de Buenos Aires, no era lo que quería Massa. No, y probablemente veamos un aumento en la tasa de inflación que publique el INDEC en algunos días, pero hay que, los meses en particular... Tenés que tener cuidado con algunas cosas. Por ahí, se le dio el aumento a los colegios privados o la telefonía, entonces... Pero esto pasa ahora, que ahora vamos a hablar de eso. Yo te estoy diciendo la inflación de enero. Lo que pasó en enero. ¿Cómo se explica? Bueno, por eso hay que explicarlo por ahí en algunas cuestiones puntuales que tienen que ver... A ver, Argentina, además de los problemas de inflación que tiene un montón de precios regulados. O sea, la inflación pisada. Entonces yo te digo... Este vaso de agua tiene que valer 10 pesos y resulta que hace 3 años que vale 10 pesos. Bueno, llega un día que dicen, che, en enero subilo a 15 y subió 50%. ¿Me entendés? Entonces, eso pasa con un montón de precios. Eso pasa con las tarifas. Tarifas, colegios privados, telecomunicaciones. ¿Todo pisado? Útiles un montón de precios de la economía están pisados, regulados, con algún esquema de precios cuidados. Bueno, entonces eso va explotando en algunos meses en particular. Y eso es lo que a veces ves que el índice de inflación... Pero la canasta alimentaria también está pisada, está altísima. Pero ahí, sí, pero igual ahí tenés precios cuidados, precios justos, todo eso va a intentar controlar alimentos y bebidas, que igual se descontrola, ¿no? El ejemplo es lo de la ciudad, porque cuando vos ves la ciudad, 6,1 alimentos y bebidas, y ustedes lo acaban de mencionar. Comunicaciones, soltaste un poquito, 12% fue la suba en enero del rubro, de todo el rubro comunicaciones en la ciudad. A mí eso me indica que sinceraron algún precio o permitieron algún ajuste, pero eso es el resultado de haber congelado los precios mucho tiempo. La gente no tiene esta sensación de que hay alimentos que están, digo los alimentos, lo básico, lo que todos compramos, la compra semanal del súper, no tiene la sensación de que hay alimentos pisados, que hay precios pisados. No sé cómo lo ves vos. Es lo que yo digo, es lo que intenta hacer el gobierno con algunas estrategias como precio justo, precios cuidados, precios etcétera. Pisados.
Sí, porque le permiten aumentar solamente el 3 o el 4% mensual con una inflación que es del 5 o del 6. Pero ni siquiera es mensual, es cada 3 meses. Bueno, hay que mirar el acuerdo en particular. Pero son todas estrategias que en definitiva buscan lo mismo. Tratar de moderar un aumento que va a pasar de todas formas. Para nosotros precios justos, precios cuidados no están pisados. Son algunos precios que más o menos podemos comprar. No, pero además eso pasa porque no podés controlar todos los precios de la economía, digamos. Sería imposible. Pero además, digamos, esos precios que vos controlás es un problema futuro, porque a alguien le estás quitando rentabilidad, estás quitando incentivos a la producción. Los sistemas de control de precios en Argentina destruyeron el sector ganadero, destruyeron el sector energético. O sea, no es gratis, ¿sí? Intentás generar un beneficio, que no lo generás, porque la inflación sigue altísima, pero encima dañás al sector productivo de la economía. O sea, es la peor política que se puede tomar. Y vamos a contarle a la gente lo que pasa con los colegios privados, Rubén, para que Iván también nos haga un diagnóstico sobre si está bien o está mal lo que está pasando, ¿no? Lo que decidió el gobierno. Bueno, el gobierno lo que hizo un acuerdo, se cerró ayer a la noche el acuerdo, todos lo conocieron, no le vamos a dar los números. ¿Qué es lo que permite? Primero, un aumento de inicio, porque había que definir cómo empezaba el año en materia financiera para las cuotas de los colegios privados, un aumento de inicio, de arranque con relación al último cierre que tenían de 16,38%. Y después le habilitó un sendero, como se llama en economía, de 3,35% de aumento mensual desde el inicio de las clases hasta junio. ¿Esto es todo? No, no es todo esto. Además, al costado hay algo que anunció el gobierno, muy difuso, María Laura todavía, complejo, que no está claro cómo lo van a hacer, y es una especie de subsidio compensador que se le va a dar a los colegios privados. Tema que está despertando bastante ruido también, porque no se sabe exactamente cómo va a ser, y hay quienes dicen, bueno, seguimos con el tema de subsidiar a dedo lo que debería ir a tarifa, que también es una realidad. Pero esto es lo que van a recibir en la factura inicialmente quienes lleven sus chicos a colegio privado. Ahora la primera va a venir con un aumento de 16,38%. Obviamente no podemos decir un monto fijo porque las cuotas de los colegios privados tienen una diversidad gigantesca, ¿no? Sí. A ver, hay dos cosas para decir simultáneamente. Una, para todas las familias es muchísimo. Dos, para luchar contra la inflación es poco, Iván. A ver, hay que ver, digamos, porque 16 más 3 y pico, al final probablemente te esté dando un 4% por mes, sí, que es la inflación que el gobierno quisiera que exista, ¿no? Porque claro, quiere un 60% anual, que básicamente es un 4% mensual. Poco o mucho, no sé, preguntémosle a los colegios privados si este aumento les sirve para bancar los salarios, los costos de materiales, la factura de luz. De vuelta, es el mismo esquema, encima de lo que decía Rubén, ¿no? Van a tener que subsidiar algunos colegios. Claro. Bueno, lo mismo no ha funcionado en el sector energético de Argentina. Por ejemplo. Le pusimos controles de precios para que la energía esté barata, ¿sí? Destruimos los incentivos en el sector, hubo que subsidiar al sector, tanto subsidio generó que necesitaras emitir pesos y por lo tanto generar inflación. O sea, al final, nuestro país subsidiar termina siendo emitir. Claro, por lo tanto, o sea, no luchamos contra la inflación. Entonces, al final, te termina generando la inflación que supuestamente querías combatir. No queremos olvidarnos de los jubilados y pensionados y por eso está con nosotros Andrea Falcone. Les aumentan a los jubilados y pensionados cuando hablamos de las cifras, Rubén. Repasemos lo que están ganando ahora. Tenemos una placa al respecto. Es recontra poco. Y se viene, Andrea, mira, ahí están los números, ¿no? Jubilación mínima 50.124. Jubilación mínima la llevan a 60.124 y la jubilación máxima, que es con el tope, ¿no? Exacto. Que también es una injusticia, porque es un tope caprichoso fijado por el gobierno, 336.553 pesos. Andrea Falcone, ustedes saben que es especialista en esto, es abogada previsional y nos va a ayudar con estos números y con lo que se viene además, ¿no? Sí, yo cuando empezaron el tema de los bonos, dije los bonos vinieron para quedarse y estamos por tercera vez consecutiva extendiendo esta situación muy compleja para los mayores, porque no es como los que tenemos sueldo que vos mirás
todos los meses. A veces cobran 60, a veces 50, a veces bono, a veces no bono. Nadie sabe si me toca el bono o no bono porque depende, me van a dar la proporcional. Realmente la situación de cobro es caótica. Lo que sí vemos es que el aumento de marzo es básicamente lo que venían cobrando, porque ellos cobraban 50.000 más 10.000 de bono. Ahora van a cobrar 60.000. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, es lo ¿qué mismo hacen? Les porque, a ver, extienden el bono. Ya sé que está muy dicho, pero para que lo entiendan, quienes no lo entienden, porque no entienden, los jubilados le dicen que aumenta y no aumenta nada. El bono no se suma al salario. Es no remunerativo. Entonces hay una mentira acá. Si vos vas a cobrar lo mismo, no hay un aumento. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que extender el bono por tercera vez, que es algo que se está ahora pensando. Ahora, si yo extiendo un bono extraordinario a un segmento de jubilados por tercera vez, ¿qué estoy convalidando? Una pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué viene atrás de eso? El reclamo del resto. Porque entonces no es un bono extraordinario, es un aumento encubierto. Entonces empieza nuevamente esta disparidad y esta afectación de la pirámide que otra vez se achata. Porque el bono no lo cobra todos. El bono no lo cobran todos, solo debajo de 2 saberes mínimos y en los casos de las mínimas con algún refuerzo ahí. De eso también tenemos que hablar, porque cuando hablamos de los que cobran el bono, la categoría siguiente a los que no lo cobran, ganan muy poco también. Claro. O sea, Están por debajo de la canasta básica. Claro. Ahora, esto tiene dos caras que me parece que hay que decirlo, que es lo que está explicando muy bien. Por un lado, es el problema del jubilado que no llega a fin de mes y cómo hacer para recomponer el bolsillo. Pero por el otro lado, el bono responde a una realidad política y es que es mentira que la actualización de los saberes sigue a la inflación y que el gobierno garantiza, como dice en su discurso todos los días, todos los funcionarios, garantiza que no pierdan poder adquisitivo. La mentira la prueba que cada tanto le tenés que meter un bono porque no llegan. Creo que eso lo sabemos todos, nos están mintiendo todo el tiempo y están mintiendo con la plata de los que menos ganan, que son los jubilados y los pensionados. Pero bueno, hablemos concretamente de esta posibilidad, de este bono, Andrea, que empezaría a entregarse ¿cuándo? Acordémonos que los jubilados y los pensionados tienen un calendario y según toque su apellido es cuando cobran y a veces cuando cobran ya es menos plata todavía, ¿no? Exacto, los ¿Cuándo saberes empezaría? más bajos. Todavía no está anunciado, ¿no? No, se anuncia el viernes, ya sabemos todo que el aumento va a ser igual al del 18% para todos los jubilados y pensionados. Esto es importante porque a veces hay dudas. El aumento del 18 es para todos por igual. Lo que no es para todos es el bono, ¿no? El 18 es el que lleva al mínimo a 60, no hay cambios para la gente. No, si no se anuncia el bono, yo creo que esto, como te digo, va a seguir el bono a lo largo del año y después será un tema de la gestión que siga, oposición u oficialismo, qué van a hacer con esto y además con los reclamos que ya están empezando a ver en tribunales. Y otro tema también, María Laura, muy conflictivo, muy angustiante, es el tema de las moratorias. Yo sé que hay detractores, hay gente a favor y hay gente en contra, pero hay 800.000 personas que este año no van a poder jubilarse. Bueno, eso lo sabemos. Mientras tanto, ¿de qué plata estamos hablando con este bono que todavía no fue anunciado y que no sabemos cuándo se cobra? Vos decís quizás en marzo. Se va a cobrar en marzo, abril y mayo. Esa es la confirmación siempre por trimestre hasta el siguiente aumento y va a ser de entre 10.000 y 12.000 pesos. Era de 10.000, se está previendo un aumento. ¿10.000 y 12.000 pesos todos juntos? Sí, porque viste que lo dividen y es un chiste. En este caso no, es mensual y viene a ser este refuerzo que sin eso los jubilados no percibirían ningún incremento en su bolsillo. A ver, ¿desde cuándo está esta trampa del bono? Porque hay una trampa donde se parece que les están incorporando plata que no se le incorpora. Es la trampa del bono. El año pasado hubo 7 bonos o algo así, sí 7 cuotas. Sí, exactamente. Y los últimos 6 meses del año estuvo todos los meses. También generó conflicto porque obviamente no es considerado los efectos del aguinaldo. Entonces se empiezan a esta situación de que no sé ni cuánto cobro, ¿no? Ahí está. Son los que menos ganan. Antes de irte necesito que digamos algo sobre esto. Hay una mentira que está casi legalizada de los aumentos y el esfuerzo que hacemos por los jubilados. No hay ningún esfuerzo, son los más perjudicados. Están muy atrás. Sí. No, y además que está roto el vínculo entre el ahorro durante la vida activa y lo que se cobra, ¿no? O sea, depende de la voluntad del gobierno, de si tiene caja, de si no te licúa la jubilación por la inflación. Entonces sí, realmente es una situación complicada. Encima en una situación fiscal delicada, ¿no? En donde no es que le podés pagar a los jubilados lo que deberían ganar, ¿no? Porque eso te presiona las cuentas públicas. Así que obviamente es un tema sensible. Pero está bueno también que desde el punto de vista económico nos desarmes esta trampa. Hay una trampa.
Les dicen que van bueno, a cobrar más y cobran no, obviamente, menos. pero es lo que decía Rubén. O sea, acá no es que el bono está... perdón, no es que las jubilaciones siguen a la inflación, es decir, te mantengo el poder de compra, sino que se pierde poder de compra e intento compensarte dándote algún bono que no es remunerativo, que no suma Ahora, a la esto- aguinaldo. Y que no alcanza para nada. Esto tiene una contracara. que Sí. Esto se va inflando todo por la inflación, casi valga la redundancia, pero mientras tanto esto alimenta déficit, porque esto no tiene financiamiento genuino. El sistema previsional hoy le falta plata para distribuir. Bueno, le falta No es que le también porque sobra. tenés 50% de empleo informal y realmente Por un ejemplo. crecimiento del monotributo como empleo formal, que realmente no lo es, porque es enanismo fiscal y él me lo puede confirmar, que entonces, digamos, la situación es muy compleja. Necesitaría 4 aportantes por activo y tengo menos de 2. Claro. Entonces, también se da por esta situación de informalidad que termina siempre al final con un parche que es la moratoria. Pero porque nada se subsana de fondo. Esto que él decía, necesitamos 10 años para solucionar la inflación, necesitamos 20 para enderezar el sistema previsional. 20. 20 años es lo que se mueve. Si la economía es lenta, el sistema previsional es más. No es una lancha que yo la giro y doblé, es un buque que se dobla de a poco. Entonces, siempre todos los proyectos de reforma se miran 20 años antes. Acá estamos siempre en el momentismo absoluto, sobre la marcha, emparchamos, seguimos y las consecuencias están a la vista. Vamos a hablar ahora también de las moratorias. Lo quiero despedir a Iván, que ha sido tan generoso con su tiempo. Siempre tengan un Iván Carrino en la vida. Gracias, de verdad. Gracias, Sos Mayra. tan didáctico. Pero estamos con Andrea Falconi y nos queda hablar de los juicios, ¿no? De las Sí. moratorias, de lo que está pasando en relación a todo esto. Sí, viste, a veces hablamos de números y cuando hablas de un jubilado yo te puedo decir que 60.000 pesos, porque a veces miramos los montos, ¿no? 60.000 pesos es un jubilado que no come carne, Sí. que no come verduras, que no está bien alimentado. Y si no está bien alimentado, se enferma. Hay muchos medicamentos que no están cubiertos al 100%. Veíamos el otro día jubilados que tienen medicamentos que al no estar cubiertos al 100% pagan 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Quizás para algunos puede no parecer tanto, pero para alguien que cobra 60 es un montón. Es un montón. Es muchísimo. Y muy endeudados, porque los créditos de ANSES son buenísimos, son los que mejor tasa tienen, pero claro, han sacado no para una reforma, para un viaje, que es para lo que originalmente se pensaron, sino que los sacan para comer, para cubrir deudas, para pagar las cuentas, para pagar expensas. Eso es también una trampa, porque los tiene atrapados el tema de los Sí. créditos. En algún momento los tienen que pagar. Sí, se los descuentan de la jubilación, terminan cobrando 20.000, 30.000 pesos. La situación es muy compleja. A mí me gusta siempre mirar hacia adelante. Todavía tenemos jubilados que más del 80% son propietarios, o sea que no tienen esa carga del alquiler. Ahora, las generaciones que seguimos, eso no es la realidad. Vamos a estar por debajo del 30%. Entonces, esto es lo bueno empezar a mirar, digamos, que las generaciones que sigan, la actual, los que hoy están jubilados, son los que vieron a Norma Pla en la plaza cuando tenían 40 años y hoy están viviendo esto. Si los que tenemos hoy 40 años no hacemos algo al respecto, vamos a ser los futuros jubilados que pasemos Y hambre. son los que creyeron que de verdad la movilidad iba a tener relación con la inflación, ¿no? Por eso están tan enojados con el gobierno. Están enojados porque en la campaña les prometieron un 20% más de aumento y cuando asumieron, suspendieron la ley de movilidad, porque no nos olvidemos que la suspendieron y después dictaron otra que ellos decían que era mejor, pero no era posible porque ya en la fórmula no estaba la indexación por inflación. Entonces ya no había un seguimiento de la variación de los, digamos, de los precios. Entonces la fórmula no fue positiva, como decís vos, la fueron emparchando de esta forma, ¿no? Con los bonos que ya ahora no se pueden retirar, generando mucha inequidad también, ¿no? Porque hay una cosa que hay una grieta entre los jubilados, que yo no sé si muchos la saben, pero entre los que aportaron y los que no aportaron hay un enfrentamiento, una batalla campal. ¿Cómo es la batalla? Porque no lo sabemos. Muy muchos violenta, de nosotros. mucha indignación, pero quizás los que tienen los 30 años de aportes no saben que sí. Hay personas que no trabajaron, sí, seguramente amas de casa, como que no es que no trabajaron, porque el trabajo es no remunerado, pero también hay muchas personas que trabajaron en negro, muchísimo servicio doméstico que tiene 5 o 10 años de aporte, pero no es porque no trabajó. Ahora, el enfrentamiento es porque yo tengo que financiarte a vos cuando yo pagué y aporté por los 30 a los 40 años. El que aportó termina siendo un privilegiado porque pudo aportar, pero después el premio no lo tiene. Entonces, si yo veo que da igual aportar que no aportar, porque los que nos diferencian son 10.000, 20.000, 30.000 pesos, también estoy afectando el sistema previsional. ¿Qué me importa hacer los aportes y las contribuciones si en definitiva da igual? Igual ¿no? voy a tener la jubilación. La jubilación muy parecida a la tuya, entonces la verdad que eso también desfinancia el sistema.
el no creer en el sistema previsional. O sea, vos decís que hay un país que sabe que en cualquier caso habrá una moratoria, podrá sumarse, habrá algún tipo de plan y si no pagó ahora la jubilación, puede después tenerla. En los últimos, ahora se está por votar otra. Desde el 2006, bueno, 3, esta es la tercera. Ahora, si vos preguntás a todos los chicos que están acá, que tienen 30 años, ¿alguien piensa que va a vivir de su jubilación? Te van a decir que no. Ya a nadie le importa. Entonces, al no creer en el sistema, también se desfinancia. Andrea, te quiero comprometer para cuando el aumento se anuncie, o antes de anunciarlo, cuando tengamos el dato, porque creo que es lo que está esperando la gente, saber cuánto va a ser ese bono que y se que suma lo que a los yo te 60.000. cuento, podamos ver 2, 3 jubilados de diferente, a ver que te cuenten, porque escuchar, una cosa es el 18%, el bono, y otra cosa es ver que no cenan, que no comen carne. Lo sabemos. Es muy dramático, muy angustiante, y lo que hacen ustedes de visibilizarlo y no enterrar el tema es re importante. Gracias. A vos. Muchísimas gracias.